aquellos por los que estamos apostando para ver si lo que planificamos es coherente con ese tipo de resultado. Entonces, algo que no se percibe con claridad es que las competencias son habilidades complejas que involucran otras habilidades y varios otros saberes. A lo largo del siglo XXI, desde la UNESCO y de distintos organismos internacionales, se ha venido hablando de esto que se llaman las habilidades del siglo XXI. Habilidades del siglo XXI se les llama pensar de manera crítica, trabajar de manera colaborativa, aprender a resolver problemas, etc. En ese sentido es que las competencias representan un conjunto de habilidades de orden superior. Pero ¿cómo se aprenden las habilidades? Paula Villaseñor, que es una experta en desarrollo de habilidades, escribió una vez un artículo. Terminemos de llegar, por favor, porque todavía estamos afuera. Nuestra alma está afuera, nuestro cuerpo está acá sentado, pero nuestro espíritu está vagando por el patio tomando aire. Quisiera que estén en cuerpo y alma, por favor, aquí en el auditorio. ¿Sí? Yo les espero. Transmisión en vivo desde el auditorio de la institución educativa emblemática Santa Ana. Actividad organizada por la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. Ok. Bueno, les contaba que Paula escribió una vez un artículo diciendo que el problema que tenemos los profesores en América Latina es que no tenemos experiencia en el desarrollo de habilidades, ni para aprenderlas, ni para enseñarlas. Por eso es que ella dice, o decía, en este texto, es que muchos profesores se llevan las nuevas apuestas, los nuevos aprendizajes, las llamadas habilidades del siglo XXI, se las llevan al terreno de los contenidos, porque es el terreno que les resulta más familiar. Entonces, ella dice, es necesario detenernos a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de habilidades. Por eso ella dice, las habilidades son complejos niveles de dominio de la persona sobre la actividad que realiza. Complejos niveles de dominio de la persona sobre la actividad que realiza. Mencionamos a Gastón Ascurio hace un momento, ¿no? Nadie podría discutir que Gastón tiene un complejo nivel de dominio sobre la actividad que realiza, que es cocinar. Si ustedes saben manejar y pueden manejar en todo terreno y a toda hora del día, incluso en horas puntas, sin atropellar a nadie y sin chocar, podemos decir que tienen un complejo nivel de dominio sobre esa actividad. Lo mismo podríamos decir si ustedes saben nadar y nadan en cualquier lugar sin ahogarse y sin hundirse, podríamos decir que tienen un complejo nivel de dominio sobre esa actividad. Los profesionales que integraron los laboratorios que fabricaron la vacuna contra el COVID, expertos investigadores en el campo de la medicina, la biología, y que lograron hacer vacunas, que frenaron el virus, podemos decir que tienen un complejo nivel de dominio sobre la actividad que realizan.
Quiere decir que estas personas, como dice Paula, saben utilizar de manera creativa sus conocimientos en diferentes circunstancias. ¿Ustedes han visto MasterChef alguna vez? ¿Sí? Estos chefs que les dan un grupo de ingredientes y media hora para que cocinen un plato. Unos lo hacen mejor que otros, pero todos hacen algo, porque son expertos, porque tienen complejo nivel de dominio sobre la actividad que realizan. Y cocinan bien, no solamente en la cocina de su casa, sino donde los pongan, en un set de televisión, aquí, delante de ustedes, donde sea, porque esa habilidad la tienen en el cuerpo, se les quedó. ¿Cómo consiguieron eso? Paula dice, al enfrentar retos diversos y frecuentemente impredecibles. Al enfrentar retos diversos y frecuentemente impredecibles. Ustedes quieren aprender a manejar, las primeras clases van a hacerse en una urbanización, con poca circulación de autos. Van a aprender a doblar, a estacionar, a sacar la mano. Después les van a sacar a la pista, donde hay otros carros. Después la van a poner en una avenida. Pero después la van a poner en una avenida en hora punta. ¿Qué están haciendo? Las están enfrentando a retos diversos entre sí. Retos cada vez más exigentes. ¿Y para qué? ¿Por maldad? No, señor. Para que la habilidad se vaya fogueando y poniendo a prueba en circunstancias cada vez más exigentes. Así es como las personas logran un complejo nivel de dominio sobre la actividad que realizan. Así es como los estudiantes, nuestros niños, desarrollan competencias, ¿sí? Enfrentando retos diversos y frecuentemente impredecibles, que les permitan poner a prueba las mismas competencias varias veces. Todo lo que estoy explicando, pónganlo en clave de planificación, porque si tenemos claro qué clase de resultado queremos lograr, la planificación tiene que elegir los medios que nos permitan llegar a esos resultados. Yo no puedo elegir medios, procedimientos y tiempos que contradicen la posibilidad de lograr esta clase de resultados. Siguiente, por favor. Este señor, Carlos Álvarez de Saya, un pedagogo muy destacado, dice una cosa parecida, en otras palabras. Él dice, el desarrollo de la habilidad, de cualquier habilidad, se produce cuando se inicia un proceso de ejercitación. Es que esto es una cosa bastante obvia, colegas, ¿sí? No hay otra manera de desarrollar habilidades si uno no practica, no se ejercita la misma habilidad. Se inicia un proceso de ejercitación, o sea, se comienza a usar la habilidad recién formada en la cantidad necesaria con una frecuencia adecuada. ¿Para qué? Para que vaya haciéndose cada vez más fácil producir o utilizar determinados conocimientos y eliminar errores. Ustedes manejan el Excel, usan el Excel. Ustedes saben que del Office el Excel es uno de los programas más complicados porque hay fórmulas matemáticas que uno tiene que manejar para activar distintas funciones. Muy bien. Ustedes reciben una clase de Excel. Al día siguiente ya son expertos en ese programa. ¿Sí? No, ¿verdad? Tienen que usar el Excel muchas veces. Van a meter la pata, van a arruinar trabajos, van a renegar. Pero a fuerza de usarlo y de usarlo y de usarlo, van a lograr un complejo nivel de dominio en el uso del Excel. No hay otra manera. Entonces, pongo dos citas de dos personajes distintos que en distintas palabras nos están diciendo lo mismo. Si una habilidad no se pone en práctica muchas veces, la habilidad no se queda. Por eso es que las competencias necesitan ponerse a prueba una y otra vez. Una vez unos colegas me dijeron,
trabajaban en un colegio parroquial y la madre directora les había dicho que no planifiquen, no pongan en cada bimestre las mismas competencias, porque los padres de familia tienen que ver que estamos avanzando. Cuando la madre directora definitivamente no ha leído el currículo, cree que las competencias son temas. ¿Cómo vas a enseñar tantas veces el mismo tema? Una vez nomás, tienes que avanzar. Entonces, y déjenme a propósito, porque el tema del tiempo es crítico, decirles algo adicional al respecto. El currículo está organizado en ciclos. ¿Por qué está organizado en ciclos? Yo les cuento, eso vino de la reforma que se hizo en los 90. Algunas de ustedes recordarán el programa de articulación inicial primaria. El programa de articulación entre el inicial y la primaria, que se inicia formalmente en 1995, es el programa que trajo la organización curricular por áreas y por ciclos. El ciclo se creó bajo una premisa. Las competencias son aprendizajes complejos que necesitan tiempos largos de maduración. Por lo tanto, sería iluso, sería necio imaginar que al cabo de un año los niños pueden exhibir competencias. Por eso es que en general los ciclos duran un par de años. En nuestro nivel, cuando los niños entran de 3 años, tienen 3 años. 3 años para avanzar cada uno a su ritmo. Para eso se crearon los ciclos. Y en inicial tenemos una ventaja. En inicial no jalamos a nadie. ¿Cuál es la obsesión por la calificación? Yo entiendo, en inicial y en secundaria no es que hay promoción o repitencia, ¿no? Y en las notas, porque la norma dice, ya. Pero en inicial. Entonces, la preocupación por las calificaciones hace perder de vista el sentido de una organización por sí. 2 años, no 2 meses, 3 años en nuestro caso, no 3 meses. Yo escuché a la directora nacional de educación inicial, la profesora Emma Aguirre, hacer públicamente una invocación a las maestras del nivel. Reporten calificaciones cada 6 meses. Lo dijo. Y yo me paré a aplaudirlo. Porque si estamos obsesionados por reportar notas cada 2 meses, nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces, nada de lo que yo les estoy compartiendo va a tener sentido. Porque, ¿cuántas oportunidades van a tener los niños y las niñas para tener oportunidades continuas de poner a prueba sus competencias en 2 meses? Siempre cuento esta anécdota de unos amigos muy queridos que pusieron a su hijita, cuando tenía 4 años, en un centro de educación inicial pública, con mucha expectativa. Primer bimestre, boleta de notas. La niña llevó a la casa 14 calificaciones. Cuando me contaron eso, yo les dije, asombroso. Su profesor ha desarrollado 14 competencias en tu hija y en todos sus compañeros. Un salón de 20, 25 niños han desarrollado 14 competencias en solo 2 meses. Hay que visitar a esa maestra, porque no me cabe duda, tiene superpoderes. Ha conseguido lo imposible. La otra posibilidad es que esté mintiendo. ¿Acaso es posible eso? ¿Desarrollar 14 competencias en 2 meses? ¿Tienen el tiempo suficiente para poner a prueba reiteradas veces 14 competencias? Y entonces, ¿cuál es el afán de reportar notas a cada rato?
esa rutina que está normalizada, porque siempre ha sido así, no se corresponde con el tipo de aprendizajes que estamos queriendo que los chicos desarrollen. No corresponde. Podría corresponder con un currículum por objetivos, donde cada bimestre tenían que aprender determinadas cuotas de información. Ya no tenemos un currículum por objetivos, un currículum por competencias. Las competencias necesitan plazos más largos para poder consolidarse. ¿Cuál es el afán de reportar notas a 2 meses? Si el CIAGIE permite reportar cada 6, ¿por qué reportamos cada 2? La norma no te lo impide. Lo que nos lo impide es la costumbre. Avancemos, por favor. Miren, ¿cómo creemos que se logran las competencias? La línea de arriba. Cuando espontáneamente, como diría el chavo, sin querer, pero queriendo, equiparamos las competencias con contenidos. Entonces, en cada periodo entregamos ciertos contenidos. En el siguiente periodo entregamos más contenidos. En el siguiente periodo más contenidos. Y los chicos van acumulando contenidos de manera lineal. Pero cuando son competencias lo que queremos lograr, la línea no es como la de arriba, es como la de abajo. Porque es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Es como aprender a hablar, es como aprender a caminar. Acá se necesita reiteración, paciencia, perseverancia. Un profesor o una profesora apurado o apurada, desesperada por avanzar, acá se desespera y prefiere imaginar que la línea de desarrollo de una competencia es como la pelota, porque avanza. Y tenemos, vuelvo a reiterar, todas las condiciones para que nuestros niños y niñas puedan madurar sus competencias de esta manera. Porque el currículo lo autoriza, lo dice. La costumbre es la que lo impide. No es que yo tengo que informar, el padre de familia siempre pide boleta. Entonces hay que darle la boleta, porque si no el padre de familia se va a enojar. El padre de familia me ha dicho que le pegue a los niños porque es la única forma que tiene. Bueno, este voy a tener que pegar, es que el padre de familia me lo ha pedido, ¿no? Sí. Y es que el padre de familia tenemos que acostumbrarlos a dar informes más cualitativos del progreso de sus hijos. No notas. Ustedes saben, la nota está muy asociada con el mérito, pero eso es de la vida. Un niño lleva C a su casa. No, lo que pasa es que está en proceso. ¿Va a entender eso el padre de familia? Inmediatamente va a decodificar y va a decir, mi hijo está mal. O se va contra el niño, o se va contra ustedes. Es que pensemos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Cuando hablemos de la evaluación, voy a retomar esto que estoy diciendo ahora. Entonces, por favor, vamos entonces a la segunda parte. Espero que esté mínimamente claro qué clase de aprendizaje son las competencias, por qué clase de resultados estamos trabajando y por lo tanto, cómo es que lo que planifiquemos tiene que elegir los medios que permitan lograr eso y no otra cosa. Vamos entonces a conversar con el currículum sobre qué entendemos por planificación. Por favor, profesor. A ver, yo les cuento una cosa. Existen 2 grandes enfoques de planificación. En una investigación que hice hace un par de años con centros de formación docente, conversé con un formador que enseñaba el curso de planificación. Le pregunté qué era lo que enseñaba y yo imaginé que educación superior, su referente tendría que ser académico.
y por lo tanto hablarle de los enfoques de planificación y cómo las distintas estrategias de planificación se corresponden con la naturaleza de los propósitos. Pero ¿saben qué enseñaba el colega? Era una linda persona además, ¿no? Un profesor muy afectuoso, muy cordial, muy simpático, ¿no? ¿Cómo se diseña una sesión? Su curso era cómo se diseña una sesión. Con inicio, desarrollo, cierre, procesos didácticos, evidencia, instrumento de evaluación. Eso es lo que enseñó. Su referente para enseñar a planificar no era académico, era normativo. Yo les quiero contar que más allá, pues, miren ustedes, el esquema de sesión ha ido variando con el tiempo, porque yo me acuerdo en la época de Plancar, en los años 90, la sesión se estructuraba de otra manera. El criterio eran los procesos cognitivos. Después eso ha ido cambiando. El asunto es cómo se uniformizan los esquemas. Y para mí ese es el error que cometemos, de uniformizar los esquemas, como si hubiera una única fórmula correcta y oficial de planificar. Y eso no existe. Hay dos desenfoques, uno normativo y el otro situacional. El enfoque normativo pone en el papel lo que el profesor desea hacer. Pone en el papel lo que el profesor cree que debe de hacer de acuerdo al ciclo y al grado. No hay diagnóstico. No se necesita. Porque no importa quiénes sean los alumnos. Si está en el grado, si está en el ciclo, tiene que enseñar lo mismo. La planificación normativa ha sido el enfoque que ha predominado en los sistemas educativos en los últimos 300 años. Siempre hemos planificado normativamente. La planificación normativa se nos convirtió en algo obvio, lógico, natural. ¿De qué otra manera se puede planificar si no es así? Por eso es que el dato de qué alumnos son los que me ha tocado este año era irrelevante. Ustedes conocen a Tonucci, han leído quizás sus libros o visto por lo menos sus caricaturas. Hay una donde él dibuja a una maestra y a un niño que está entrando al jardín por primera vez. La maestra la dibuja de la cintura para abajo y el niño la mira de abajo hacia arriba y se presenta. Me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar, mis padres son fulana y fulano, tengo tantos hermanos, me gusta ver la televisión, mi programa favorito es esto, mi comida favorita es esta, pero lo que no puedo con tal cosa. Es decir, le da su biografía completa. La profesora le dice, qué bien, yo soy tu maestra, anda a tu sitio. Esta imagen de Tonucci es brutal. ¿Por qué la maestra le responde de esa manera? Porque toda la información que el niño le está dando sobre sí mismo, a la profesora no le importa. Porque sea quien sea ese niño, le va a enseñar lo mismo que le enseña a todos y lo que enseña todos los años. Eso es planificación normativa. Planificación situada o situacional, por el contrario, se basa en información. El año 2021 salió una resolución viceministerial estableciendo la evaluación diagnóstica. Antes de ser promulgada, nos llamaron a varios profesores para pedirnos opinión. Todos aplaudimos la norma y dijimos, por fin, esto es indispensable. Todas las profesiones planifican en base a la información. Todas, menos la nuestra. Porque no hay costumbre. Nuestra costumbre es planificar normativamente. La norma que establece la evaluación diagnóstica por fin trajo la racionalidad a la planificación en el mundo de la educación. Pero dijimos una cosa. La medida es fantástica, pero los profesores no están acostumbrados a hacer eso. Se necesita mucho acompañamiento.
El profesor está acostumbrado a hacer planificaciones uniformes. No está acostumbrado a hacer planificaciones diferenciadas. Si no hay acompañamiento, esto no va a funcionar. Bueno, les cuento que al año siguiente, en 2022, hice un taller en el norte, profesoras inicial, y me contaron un grupo de ellas que trabajaban en un centro de educación inicial muy grande, que tenía muchos salones y muchos niños. Habían hecho su evaluación diagnóstica de los niños de 3, los de 4 y los de 5. Fantástico. Pero que acto seguido se habían juntado todas las profesoras de 3 años para unificar su planificación. Todas las profesoras de 4 años para unificar su planificación. Todas las profesoras de 5 años para unificar su planificación. Cuando me contaron eso, yo dije, no lo puedo creer. ¿Por qué hicieron eso? Si ya habían hecho la evaluación diagnóstica, tenían toda la información necesaria para adecuar su planificación a las características y a las diferencias que habían identificado. Su respuesta fue, es que la directora dispuso que nos reunamos para unificar nuestras planificaciones. Ah, la directora dispuso. Ok. ¿Y entonces para qué hicieron la evaluación diagnóstica? No es que la UGEL nos ha pedido. Es real, ¿eh? Y yo les digo con sinceridad, los que estuvimos en esta reunión de consulta, anticipamos que eso podía pasar. Lo peor que podía pasar era que los profesores hicieran su evaluación diagnóstica, ya ni siquiera voy a decir si le hicieron bien, mal o regular, pero que no le iban a usar. La planificación situada o situacional hace un diagnóstico para mapear el salón y ver qué necesidades diferentes existen y poder hacer una planificación que responda a esas diferencias. Por lo tanto, en la planificación hay actividades comunes, pero también hay actividades diferenciadas. Les cuento una anécdota. Hice un taller sobre manejo de conflictos con maestras de educación inicial de un centro, de un colegio privado, hace algunos años, que nació con un proyecto innovador muy auspicioso, muy interesante. En ese jardín había maestra de inglés. Y la maestra de inglés es la que reportó el caso de un niño problema. Nunca me olvido, porque el caso lo llevé a un congreso. El niño se llamaba Lucas. Lucas era el terror de la clase. No era que se portara mal, no molestaba a nadie, sino que no le hacía caso a la profesora. No hacía las tareas, no se integraba en los grupos. Por más esfuerzos que la profesora hacía, según su relato, el niño se ponía a hacer otras cosas. No trabajaba como los demás niños. Lo reportaba con un problema de conducta. Barajamos varias opciones, ninguna le funcionó. Bueno, eso pasó, el taller se acabó. Y yo regresé a ese colegio después de unos meses, no recuerdo con qué objetivo, pero me tropiezo con la profesora de inglés. Me había hablado tanto de Lucas que era inevitable preguntarle, colega, ¿y qué tal Lucas? Ustedes mencionaban la palabra Lucas y era como, le apretaban el botón. No paraba de hablar. Sí que este niño me tiene cansada, que está peor que antes. Me empezó a dar todas las quejas. Y ya como era una conversación más informal, entre otras cosas me empezó a hablar de la familia de Lucas. Y entre otras cosas mencionó muy de pasada algo de los años que vivieron en los Estados Unidos. Cuando dijo eso, yo paro la antena y digo, espérate un ratito, ¿qué acabas de decir? ¿Lucas ha vivido en los Estados Unidos? Sí, me dijo. ¿No sabías? No, nunca me contaste. ¿Cuántos años ha vivido en los Estados Unidos? 3 años, me dijo.
y el niño tenía 5. Sácame una duda, le digo. Lucas habla inglés. ¿Y saben qué me dice? Mejor que yo. Entonces yo le digo, pero nunca me dijiste eso, con razón el niño no quiere trabajar con los demás, tú quieres enseñarle lo que ya sabe. Lo mejor fue su respuesta, porque me miró molesta y me dijo, ¿y tú qué quieres? Me dice, ¿que yo le haga una clase especial a él? Es que no le cabe en la cabeza. Él tiene que aprender lo mismo que los demás. Si ya saben, piña. Es que eso, otra vez, nos lo han inyectado en la planificación normativa. No hacemos diferencias. Cuando he hablado de esto en otros espacios, no ha faltado un colega que me diga, ay, pero ese es más trabajo. Ah, entonces no lo haga. Ignore las diferencias de su chico. No, si es más trabajo de ninguna manera. ¿Se dan cuenta cómo juzgamos las necesidades de los chicos? Atenderlas es más trabajo, es mejor ignorarlas. Entonces, esto, para nosotros los profesores, sí es novedad. No hay costumbre así. Y evidentemente, sí, es un nivel de exigencia mayor, ciertamente. No es que no se pueda, como algunas veces también los profesores llevan las cosas al extremo, o sea que yo tengo que hacer una planificación individual. No, colega. Haga planificaciones donde los chicos puedan hacer cosas conjuntas, independientemente de su nivel de habilidad, pero haga actividades diferenciadas para atender las necesidades más críticas que ha detectado. Les voy a contar otra anécdota para que vean ustedes cómo esto que nos cuesta trabajo entender, si lo trasladamos a otro terreno, es de un enorme sentido común. Hubo un año, una época en mi vida, que trabajé con médicos haciendo educación para la salud, en varios barrios en Lima. En esos tiempos conocí de un muchacho, estudiante de medicina de la Universidad de San Marcos, que atendía en una posta médica de la universidad en las alturas de un cerro extremadamente pobre. Esa posta era una posta de la universidad, era una posta colocada por la universidad para que los chicos que estaban ya egresando puedan atender gratuitamente a la población. Bueno, este muchacho, que les cuento, llegó tarde una vez y encontró una fila enorme de señoras con bebés en brazos. El chico llegó apresurado, se encerró en el consultorio y al cabo de un rato largo salió con un fajo de recetas en la mano y preguntó, a ver señoras, ¿quiénes han traído a sus niños con problemas respiratorios? Levanten la mano. Levantaron la mano. Pónganse aquí a la derecha, por favor. ¿Quiénes han traído niños con problemas digestivos? Levantaron la mano. Pónganse aquí en el centro, por favor. ¿Quiénes han traído niños con problemas en la piel? Levantaron la mano. Pónganse aquí a la izquierda, por favor. Y fue armando filas de acuerdo a los síntomas de los niños que habían traído las señoras. A continuación dijo, a ver, enfermedades respiratorias, ustedes, ¿no? Sacó un fajo de recetas y empezó a repartir. Ustedes eran problemas digestivos, ¿verdad? Ya, sacó. Ustedes eran dermatológicos, ¿no es cierto? Ya. Le dio la misma receta. ¿Qué dirían ustedes de eso? ¿Aceptarían eso? Pero eso hacemos. Esto hacemos. ¿Sí? ¿Qué imagino si ustedes le dijeran a este muchacho, oiga doctor, ¿cómo voy a repetir la misma receta sin analizar cuáles son las causas de los síntomas que presentan, por más parecidos que sean? No, eso es mucho trabajo. Lo tiran por la ventana, evidentemente.
Pero en el mundo escolar estamos acostumbrados a hacer eso. Siguiente, por favor. ¿Cómo se planifica? ¿Qué dice el currículo? La planificación es flexible porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones no previstas o emergentes. No debe ser rígida, sino que debe posibilitar los cambios que se requieren. Puede entrar en revisión y modificación cada vez que sea necesario en función de la evaluación que se haga del proceso, con la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. Es una hipótesis de trabajo. Puede ser modificada cada vez que sea necesario en función de la evaluación que se haga del proceso. El currículo te dice, puedes cambiar, puedes reprogramar, puedes replantear. No hay una norma que lo impida. Lo que lo impide es la costumbre. Porque como venimos de una tradición de planificación normativa, entonces, y la norma es para todos, la planificación es para todos. ¿Para qué lo va a estar cambiando? ¿No? Si el año pasado me funcionó, este año hago la misma. O, como algunos colegas me dirían, pero si yo ya compré las sesiones, ya no voy a estar cambiando, ¿no? Ya pagué mi plata. Siglo XVIII, ustedes saben, cuando se forman los sistemas educativos en el siglo XVIII, entre otras cosas, nacen con la noción del libro único, el texto escolar. Todos tienen que seguir el mismo texto. De ahí hasta hoy día, en muchos colegios, sobre todo privados, trabajan con el libro. Y todos tienen que seguir el libro al pie de la letra, página por página, capítulo por capítulo. Y tienen que avanzar, porque el colega de la otra sección que trabaja con el mismo libro ya está en el capítulo 3 y tú no terminas el 2. Así es que apúrate. Ya, nos viene de ahí, siglo XVIII. Uniformizar los procesos, ignorando las diferencias. Y hoy en día muchos lo hacen y les parece lógico, porque caramba, todo el mundo lo hace, siempre se hizo, ¿qué tiene de malo? La idea del aula heterogénea va a aparecer muy recientemente. La idea de que todos los chicos son iguales porque tienen la misma edad, la venimos arrastrando desde el pasado. Por favor, colega. La norma que establece la evaluación diagnóstica, miren, al iniciar el año escolar, el objetivo principal de la evaluación es elaborar una planificación curricular anual orientada a la consolidación y al progreso continuo de los aprendizajes. Ok, pero miren lo que dice. Planificación que estará en revisión permanente a partir de las nuevas necesidades que se presentan. Por ello, la previsión tomada en la planificación anual puede sufrir modificaciones cuando ésta no responda a las necesidades de aprendizaje identificadas en cada estudiante al inicio y a lo largo del año. Si yo hago una evaluación diagnóstica y la hago en serio, identifico necesidades diversas. A lo largo del año esas necesidades no permanecen estáticas, se van a mover. Algunas se van a resolver, aparecerán otras. Por lo tanto, mi planificación se tiene que ir acomodando permanentemente. La idea del profesor o de la profesora como un aplicador de sesiones está muy extendida. Pero yo les quiero decir con toda franqueza una cosa. La idea del profesor como aplicador de un programa, a rajatabla y al pie de la letra, sin responsabilizarse por los aprendizajes, nunca fue tipo de la educación inicial. Con esa idea nacieron los sistemas educativos. Pero cuando nace la educación inicial, nace en la perspectiva contraria. Rousseau, adecúate al niño, no hagas que el niño se adecúe a ti. Lo que pasa es que la educación inicial ha sufrido un efecto de contagio espectacular.
No solamente la presión porque se alfabetice a los niños desde el jardín infantil, sino porque adopte los estilos y los modos de trabajar del resto del sistema. Cuando la educación inicial tiene sus metodologías, tiene sus estrategias, tiene sus propios recursos didácticos, que obedecen a un modelo pedagógico diferente. Siguiente, por favor. ¿Qué itinerario temporal supone esta planificación? Lo dijimos y lo reitero. Crea oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. La planificación tiene que prever que las mismas competencias tengan varias oportunidades. Miren, la organización del currículo nos lo dice de una manera tácita, porque las mismas competencias van a aparecer en inicial, en primaria, en secundaria. Lo que el currículo nos quiere decir es que esta competencia tiene que ir progresando con el tiempo. Por lo tanto, esta competencia se tiene que enseñar una y otra vez en niveles cada vez más exigentes. No es cancelatorio. Siguiente, por favor. Eso ya lo vimos. Pásalo, por favor. ¿Sí? Acá. Yo repetí la lámina anterior por una razón. Ensayo-error. ¿Sí? Avances, retrocesos. Estas fluctuaciones normales que ocurren cuando uno aprende algo complejo. Pero ¿qué nos dice Tomás Alva Edison? Nuestra gran debilidad es siempre la renuncia. El único camino cierto para lograr algo es volver a intentarlo una vez más. Él dice eso con absoluta autoridad. Para que el foco de luz se mantenga encendido por largas horas sin quemarse, él encontró el tipo de filamento que lo hacía posible. Pero este señor lo intentó más de 1000 veces y eso está documentado. El tipo quemó más de 1000 focos y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Y él persistió, volvió a intentarlo, lo volvió a intentar. Ensayo-error, persistencia, hasta que logró el objetivo. Por eso dice lo que dice. Nuestra debilidad es siempre la renuncia. El único camino cierto para lograr algo es volverlo a intentar una vez más, otra vez más. Reitero, esto rompe la lógica de enseñanza y aprendizaje que es habitual en el sistema educativo. Pero es indispensable tomar conciencia que no hay otra forma de desarrollar competencias. Si creemos que a punta de enseñar desempeños precisados los chicos van a lograr competencias, estamos en un profundo error. Eso no va a ocurrir jamás. Y lo más grave de esa creencia, ¿sí?, es que vamos a reportar al sistema y a los padres que los niños están desarrollando competencias. Viene Indecopi a cotejar lo que hacemos con lo que estamos ofreciendo. ¿Quién va a pagar esa multa? Porque estamos vendiendo leche que no es leche, chocolate que no es chocolate, ¿sí? Publicidad engañosa. Estamos reportando competencias y no estamos desarrollando competencias en el equipo. Estamos enseñando cositas. Por favor. Carlos Matos, chileno, un gran planificador, un máster en planificación, con muchísima experiencia, nos dice algo muy bonito. Miren, yo diría algo sabio. El futuro es y será siempre desconocido para nosotros. ¿Ustedes han jugado el tarot alguna vez? A veces se acierta, ¿no? Pero en general lo que él dice es verdad, ¿no? El futuro es y será siempre desconocido para nosotros. La planificación moderna no se refiere a adivinarlo, ni a predecirlo. La planificación moderna consiste en prepararse para intentar crearlo. Cuando uno planifica,
planifica la creación de un futuro. Mis niños están acá. Yo quiero que estén acá. Este escenario, donde ellos demuestran habilidades que ahora no tienen, no existe. Yo lo voy a crear. Y para eso voy a planificar. Entre nosotros hay una idea profundamente equivocada sobre la planificación. Lo dije desde el principio, no imaginamos la planificación como un medio para obtener algo, sino como un fin en sí mismo. Como si el objetivo fuera cumplir con la planificación. Así no se consigan los propósitos. Cuando es exactamente al revés, yo planifico para conseguir esos propósitos y si no los estoy consiguiendo, replanteo las cosas. La planificación moderna entonces consiste en prepararse para intentar crear ese futuro con imaginación, pero también en base a las posibilidades que somos capaces de imaginar y también de descubrir. El plan es una apuesta estratégica, no es una apuesta de azar, no es Dios dirá, no es Dios dirá. Esto quiere decir que quien planifica influye sobre los resultados. No es, no, eso ya depende del padre de familia, porque la verdad es que no depende del padre de familia, depende de nosotros. Quien planifica influye sobre los resultados futuros, aunque no controle totalmente los resultados de su acción. Esto, como les digo, es muy bonito y es muy sabio. Uno planifica para construir un escenario distinto y mejor del actual. Uno lo va a crear. Y uno tiene que elegir la manera de poder lograrlo. Y si en el camino me doy cuenta que no lo estoy consiguiendo, cambio de dirección. Ustedes toman un taxi para ir a un determinado lugar y el taxi se va por una ruta que ustedes desconocen. Usted le dice, espérese señor, por acá no es, ¿sí? Usted tiene que ir por este otro lado. Es lógico, ¿no? Eso hacemos todos. El mismo criterio aplica en la planificación, lo que significa un profesor o una profesora atenta a los resultados que se van obteniendo. Y antes de echarle la culpa a la familia de los malos resultados, examinemos lo que estamos haciendo para ver si las decisiones que tomamos están ayudando a los chicos a llegar a ese resultado o tenemos que cambiar esas decisiones. Por favor. Este señor, que creo que ha cumplido ya 105 años, impresionante. Impresionante no solamente su longevidad, sino su lucidez. El tipo sigue pensando, sigue produciendo, sigue publicando. Es increíble. Bueno, es, como dicen muchos, el último sabio vivo que nos queda. Edgar Morán dice una cosa muy parecida a Matus. La acción, dice, es una decisión, una elección, pero es también una apuesta. La acción es estrategia. La palabra estrategia no designa un programa predeterminado que solo baste aplicar para que nada cambie en el tiempo. La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para la acción. Escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la acción. Imaginen un entrenador de fútbol. Antes de que su equipo salga a la cancha, él ya estudió al rival. Estudió cuáles son sus jugadores más fuertes. Estudió cuáles son sus debilidades. Estudió el entrenador. Conoce su estrategia. Y entonces traza un plan. Sus jugadores salen de la cancha sabiendo cómo tienen que jugarle a ese rival. Si todo está tan estudiado, tan meticulosamente estudiado, ¿por qué el entrenador no se va a su casa entonces y ve el partido por televisión? Porque su equipo aplica nomás en la planificación. Se queda, ¿no? Y no solo se queda, se para muchas veces en el borde de la cancha y se para gritando hasta quedarse ronco su jugador.
¿Por qué se encierra a medio tiempo a veces en el camerino con su jugador? ¿Por qué hace cambios? Si todo estaba planificado. Por lo que dice Morín. Los escenarios que yo imaginé pueden ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la acción. En el partido pasan cosas que no estaban previstas. Cosas que estaban previstas no salieron bien. ¿Qué tiene que hacer el entrenador? Replantearlo. Da nuevas indicaciones, hace cambios en el equipo, se encierra con los jugadores para diseñar una táctica diferente. Y es un entrenador de fútbol. Colegas, todos los profesionales hacen eso, todos. Los únicos que no tenemos costumbre de hacer eso somos nosotros. Eso es la herencia de la planificación normativa. Una planificación situada o situacional hace estas cosas. Hace años, quizás 20, en un taller sobre planificación que hicimos con colegas del norte, usé una metáfora para decir que la planificación es una hipótesis que puede modificarse. Dije, por eso es que los planes se escriben con lápiz. Una metáfora, ¿no? O sea, tú quiere decir que puedes borrar y reescribir cada vez que quieras. Al año siguiente regresé al mismo lugar a hacer otro taller de planificación con otros colegas. Estaban trabajando y entonces una colega se me acerca y me dice, profesor, disculpe, ¿tendrá usted un lápiz que me preste? Yo le dije, no, pero tengo un lapicero. Se lo di. No, me dice, tiene que ser un lápiz. ¿Por qué? Le digo. No, es que estamos planificando. ¿Y eso qué tiene que ver? No, es que hemos recibido la indicación que cuando planifiquemos usemos lápiz. Da risa y pena, ¿no es cierto? Porque nos quedamos con los aspectos más superficiales de la idea y no vamos a la cuestión de fondo. Entonces, la idea de una planificación que se acomode a los chicos y que esté dispuesta a ser modificada cada vez que sea necesario, es una idea fuerte, está en el currículo, está en la pedagogía, está en el sentido común. Pero por eso es que los europeos y los asiáticos tienen mucha razón. Cuando ellos han ensayado reformas de sus sistemas educativos, han encontrado que el rival más poderoso que han enfrentado a sus reformas es la postura. Qué terrible torcerle el brazo a la postura. Por favor, colega. Ok. A ver, colegas, hay algo, yo les mencioné hace un momento un concepto que les recordaba, nació en la economía, pero que fue adoptado después por las ciencias políticas, el concepto de dependencia de la senda. ¿Recuerdan que dije? Un elefante bebé, al nacer, se le encadena una estaca. Y no se le libera hasta que sea adulto. Cuando eso ocurre, el elefante no se mueve de su sitio. Solo circula en el espacio en que estaba habituado a circular hasta donde llegaba la cadena que tenía atada a sus pies. Eso es dependencia de la senda. Ya no tiene la cadena, ya puede moverse más allá. ¿Por qué solo se mueve allí? Porque se instaló la costumbre. No necesita hacer eso, pero lo va a seguir haciendo, porque no imagina otra manera posible de desplazarse que no sea esa dependencia de la senda. Puse el ejemplo de la sesión de 45 minutos, ¿sí? Un dictado de clase
¿no? Que los chicos pueden prestar atención al discurso de un profesor solo 45 minutos. Y quedó. Así no sea un dictado lo que estemos haciendo, quedó. La otra cosa que ha quedado instalada en nosotros, y ya no recordamos de dónde vino, es una metodología conductista llamada instrucción programada. Todos hemos leído Skinner, ¿no? Cuando nos hemos formado como profesores, a Skinner, a Thorndike, a Watson, a Bloch, a todos los teóricos conductistas. Skinner, a mediados del siglo XX, crea el método de instrucción programada, que fue la gran novedad. El método de enseñanza predominante hasta entonces había sido la instrucción directa. Profesor que se para delante de la pizarra, habla toda la clase, durante toda la clase. Y después manda ejercicios. Instrucción directa. Instrucción programada es una secuencia predeterminada de actividades que los chicos tienen que seguir al pie de la letra para llegar a una conclusión común, donde los profesores vigilamos que nadie cometa errores para asegurar que todos lleguen al resultado correcto. Si hacen lo correcto, carita feliz. Si no, C. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Es una metodología típicamente conductista. Recuerden ustedes que Skinner, cuando crea este método, no tenía en la cabeza la idea de usarlo para desarrollar pensamiento crítico, habilidades cognitivas de orden superior. Eso no estaba en su perspectiva. Al contrario, Skinner discutía eso. Decía, pero si el cerebro humano es una caja negra, nadie le ha abierto la cabeza a nadie para saber qué pasa ahí adentro. ¿Qué se preocupan de eso? ¿Sí? Vamos, si hacemos algo para que el chico recuerde algo que ustedes consideran importante y lo recuerdan, bueno, ya aprendió, pues. Si ustedes hacen algo para que el chico imite un determinado procedimiento tal como debe de ser y lo hace, bueno, ya aprendió. Hay cambio de conducta, ya eso es aprendizaje. Eso decía Skinner, recuérdenlo, ¿sí? Pero que el chico piense, razone, discierna críticamente, piense de manera creativa, se salga de la caja, eso no estaba en la perspectiva de Skinner, no estaba. Por lo tanto, su método no servía para eso. Él no creía en eso. Y ustedes díganme, este esquema de sesión de actividades predeterminadas por nosotros, con pasos sencillos que los niños tienen que hacer rigurosamente, y nosotros al costado para vigilar que lo hagan de la forma correcta, ¿no les resulta familiar? Se ha instalado en nosotros como la forma natural de hacer clases. Y discúlpenme, no es la forma natural de hacer clases. Es la forma natural de hacer clases con ese método. Pero hay otros. Ese es un método entre otros. Y es un método que no sirve para desarrollar competencias. ¿Sirve para hacer reforzamientos? Sí. ¿Sirve para dar soporte? Sí. La instrucción programada puede ser muy útil, pero depende de cuál sea el objetivo. Ustedes quieren freír un huevo, no sacan la olla. Y eso no quiere decir que la olla no sirve. Quieren hacer arroz, no sacan la sartén. Y eso no quiere decir que la sartén no sirve. La sartén es muy útil para el objetivo para el que fue diseñada. La olla igual. No existe un método que sirva para lograr cualquier aprendizaje. Eso no se ha inventado, no existe. Por eso es un error, y es un error de fondo, creer que existe un único procedimiento para que el chico aprenda lo que sea. Tiene que aprender a amarrarse los zapatos, sesión de 45 minutos con una secuencia de instrucciones que conducen a un resultado común. Quiere aprender a manejar un avión, secuencia de instrucciones que deben seguirse al pie de la letra y en 45 minutos ya aprendiste a manejar un avión.
se dan cuenta que no tiene sentido. Miren, instrucción programada, insisto, es una metodología muy útil. ¿Ustedes han usado el Duolingo alguna vez para aprender idioma? Inglés, francés, portugués, alemán. ¿Nunca han jugado Duolingo? Es una plataforma gratuita, ¿no? Está diseñada bajo el método de instrucción programada. Hay una secuencia de tareas que ustedes tienen que seguir y te va a conducir a un resultado predeterminado. Porque la gramática de un idioma es una sola, ahí no interviene el pensamiento crítico ni la creatividad. ¿Quieres aprender francés? Te tienes que aprender la gramática del francés, el vocabulario del francés. ¿Quieres aprender alemán? Igual. Entonces la secuencia te ayuda. La sigues al pie de la letra, si cometes un error, te marca error y te dice que lo vuelvas a intentar. Ahora, supongamos que podemos hacer una sesión de espiritismo y convocamos el espíritu de Skinner y decirles: doctor Skinner, mire cómo se ha hecho popular su método. Lo usamos, todo el mundo lo usa. Diseña sus clases con su metodología. Y Skinner nos va a decir: a ver, cuéntenme cómo lo están usando. Y nosotros se las contamos y el espíritu de Skinner va a hacer temblar todo el local. ¿Sí? Las luces se van a apagar, ¿sí? Las sillas se van a mover. Porque cuando se entere cómo estamos usando su método, va a tener un ataque de furia que no quisiera estar presente. ¿Por qué razón? Porque cuando Skinner diseña el método, dice que cada estudiante debe seguir la secuencia a su propio ritmo. El Duolingo es así. Si ustedes están familiarizados con el inglés, por ejemplo, hacen el Duolingo rapidito y aciertan. Si son novatos, se van a demorar más. Entonces, instrucción programada no uniformiza el plazo. Al contrario, cada uno lo sigue a su ritmo, a su propia velocidad. Por otro lado, el método Skinner permite que los chicos reintenten muchas veces. Fallaste, vuélvelo a intentar. El método Skinner además diseña secuencias de tareas ajustadas a las diferencias. Si hay chicos que están en un nivel, la secuencia de tareas se ajusta a ese nivel. Si hay chicos que están en un nivel más arriba, la secuencia de tareas se ajusta a ese otro nivel. Si hay chicos que están más atrás, la secuencia de tareas se ajusta a ese nivel. Por eso le va a dar un ataque de furia a Skinner. Porque ustedes están diciendo: están destruyendo mi método. Así yo no lo diseñé. Porque están uniformizando los tiempos. Porque no los están diseñando en función a las características y a las necesidades de cada chico. Porque no les están dando una oportunidad de volverlo a hacer. Instrucción programada, entonces, el docente dice el tema de la sesión, motiva a los alumnos escuchan y esperan las indicaciones. El docente explica paso a paso las tareas, los alumnos acatan la secuencia del docente, el docente vigila que cumplan. El docente evalúa la evidencia simple y concreta del pequeño desempeño precisado. 45 minutos. Se corrige inmediatamente o se sanciona con C, si es que el resultado no es el deseado. Esa es instrucción programada, versión deforme. Cuando se inician las reformas curriculares, no solo acá en Perú, sino en el mundo, en la década del 90, una de las columnas fuertes de las reformas curriculares era esto que llamamos aprendizaje activo. Yo reconozco que en los 90 el concepto de aprendizaje activo fue pésimamente traducido, porque entendimos que aprendizaje activo, tengo el recuerdo clarísimo de las discusiones que teníamos en esos tiempos, que aprendizaje activo era aprender haciendo actividades.
Desde entonces los profesores programamos actividades. Y se supone que haciendo las actividades seguramente ya están aprendiendo lo que necesitan. Pero otra vez vamos a hacer otra sesión de espiritismo. Ya no es química, ¿no? Porque es muy bravo ese señor. Vamos a invocar el espíritu de Piaget, de Brunner, de Ausubel, ¿sí? De los creadores de la ciencia cognitiva. Y le vamos a decir, maestros, por favor, díganos, ¿aprendizaje activo es aprender haciendo actividades? A Piaget le va a dar un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque ellos nos van a decir en coro, no, aprendizaje activo es aprendizaje activando la mente. Lo que se institucionalizó a lo largo del tiempo, lo que se institucionalizó a lo largo del tiempo, ¿qué fue? Actividades diseñadas por los profesores. ¿Y qué los chicos tenían que obedecer? Para obedecer no hay que activar la mente, colega. Hay que estar atento a las indicaciones y seguirlos al pie de la letra. Eso es todo. No hace falta pensar. ¿Sí? Entonces, aprendizaje activo significaba eso. Aprender con la mente activa. Pensando, razonando, haciendo discernimientos críticos, analizando, discutiendo las ideas. Por eso, el inicio es un profesor que plantea un reto, un problema abierto, donde toda la competencia requiere ser movilizada para poder afrontar. Los chicos exploran, investigan, ensayan soluciones de manera autónoma. El profesor acompaña con preguntas reflexivas, pero no impone nada. Los chicos reflexionan sobre la experiencia, qué hicieron, qué pensamientos guiaron sus decisiones. El tiempo, los días o las semanas que se requiera según el tamaño, la magnitud del reto que les hemos propuesto. El error se gestiona como una oportunidad. Nosotros propiciamos diálogos y reflexiones metacognitivas. ¿Se dan cuenta de las diferencias? Y yo, para terminar ya la jornada de esta mañana, les reitero, la instrucción programada puede ser útil cuando el objetivo es puntual, específico, bien acotado. Una competencia no es un objetivo puntual, específico y acotado, es una habilidad compleja. No lo podemos convertir en aprendizajes específicos partiéndolo en pedacitos. La competencia es una habilidad que requiere movilizar otras para poder demostrarse. Por eso se necesita planificar bajo este enfoque pedagógico. Y ahora sí, los dejo ir a almorzar. Aplausos, por favor, para el doctor Luis Guerrero, que el día de hoy nos ha ilustrado con sus experiencias en la planificación curricular. Bien, los invitamos, por favor, a todos los maestros y directivos de esta manera al día está a continuar hoy en la tarde, a partir de las 2:30, por esta favor, importante hasta actividad las 6 de la promovida tarde. por la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, el cual es el tercer taller de fortalecimiento dirigido a directivos y docentes de la educación básica regular. Hoy se ha estado realizando el tema referido a la planificación curricular basada en proyectos de aprendizaje. Vamos a ir culminando nuestra transmisión en vivo desde el auditorio de la institución educativa emblemática Santa Ana.